La historia de Bartolomé, también conocido como Natanael, es una de esas que está llena de profundidad, coraje y revelación divina. Quizá muchos lo conozcan solo como uno de los 12 apóstoles, pero lo que pocos saben es que su vida es un testimonio de fe radical y obediencia inquebrantable, más allá de lo que nos han contado comúnmente. La Biblia nos ofrece destellos sobre él, pero su verdadero impacto trasciende lo que se lee en los Evangelios. Jesús mismo lo llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño, Juan 1:47, un elogio que, al ser tan directo, revela mucho más de lo que a simple vista parece. Natanael no era un hombre común. Su encuentro con Jesús fue peculiar. Fue Felipe quien lo llevó a conocer a Jesús, y al encontrarse cara a cara con el Salvador, algo asombroso ocurrió. Jesús, con la mirada penetrante de quien sabe todo, dijo, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael, desconcertado, le respondió, «¿De dónde me conoces?». Y Jesús, con un conocimiento profundo, le reveló, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi». Esto no fue un simple acto de adivinación, era una manifestación de la omnisciencia divina de Jesús, un momento que cambiaría la vida de Natanael por completo. Este momento de revelación fue el principio de una relación profunda con Jesús. Bartolomé, quien al principio dudó de que algo tan bueno pudiera venir de Nazaret, Juan 1:46, pronto entendió que su escepticismo era solo el velo que cubría una verdad mucho más grande. En ese primer encuentro, no solo fue testigo de un milagro de revelación, sino que comenzó su caminar con Cristo, sabiendo que estaba ante algo divino. Este fue el principio de una vida que, como la de todos los apóstoles, estaría marcada por desafíos, pero también por momentos de gloria trascendental. Jesús, al conocer la pureza de corazón de Natanael, lo eligió no solo como testigo de su mensaje, sino como mensajero del Evangelio. Es en este punto de la historia donde lo que sigue cobra un matiz aún más épico. Bartolomé, o Natanael, fue un hombre que no se conformó con las apariencias. Su vida no sería la de un espectador, sino la de un hombre dispuesto a darlo todo, incluso su vida. La historia de Natanael, por lo tanto, no es solo la de un discípulo. Es la de un hombre transformado por el poder de Cristo, dispuesto a llevar la luz de esa revelación a los rincones más oscuros del mundo. Pero, como veremos en la siguiente parte de la historia, la vida de Bartolomé no fue fácil. Desde sus primeros momentos con Jesús, enfrentó pruebas que serían la antesala de lo que más tarde sería su sacrificio final. La Biblia nos da fragmentos de su vida, pero lo que no nos dice es lo profundo de su relación con Cristo, y cómo esa conexión con Jesús lo llevó a lugares que pocos se atreven a ir. El camino de Bartolomé es, en cierto modo, el reflejo del caminar cristiano, lleno de pruebas, pero también de revelaciones extraordinarias. Antes de continuar con esta fascinante historia, quiero pedirte un favor. Si estás disfrutando esta narrativa y quieres descubrir más secretos y revelaciones épicas de los apóstoles y la vida de Jesús, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Aquí hablamos de todo lo relacionado con la Biblia, explorando los aspectos más profundos y menos conocidos de las Escrituras. No solo verás historias como esta, sino que te acompañaremos en cada paso del camino cristiano. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo mejor está por venir. La vida de Bartolomé, Natanael, continuó evolucionando a medida que crecía su fe y se acercaba a Jesús. Él fue un fiel seguidor, pero lo que lo hace verdaderamente épico es su capacidad para salir de su zona de confort, obedecer el llamado de Cristo y predicar el Evangelio con valentía. A lo largo de su caminar, Bartolomé fue testigo de las enseñanzas y milagros de Jesús, y pudo ver la majestuosidad de su Maestro en acción. Jesús lo eligió para que fuera parte de su círculo más cercano, lo que era un honor y una responsabilidad, pero también una prueba constante de fe. El pasaje de su vida que más nos muestra la esencia de su misión se encuentra en su relación con los demás. En un mundo lleno de dudas,
Natanael fue uno de los primeros en ver en Jesús algo más que un simple rabino o maestro. Fue el primero en reconocer que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, exclamó Natanael cuando reconoció la verdad detrás de las palabras de Jesús, Juan 1:49. Este momento es trascendental porque muestra que, a pesar de la incredulidad generalizada, Bartolomé no solo aceptó a Jesús como maestro, sino que lo reconoció como el Salvador. Su fe era tal que no solo se contentó con seguir a Jesús, sino que se convirtió en uno de los que llevarían la antorcha del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Después de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, la misión de los apóstoles comenzó, y Bartolomé, como fiel servidor, no tardó en llevar la luz de Cristo a lugares donde el Evangelio aún no se había predicado. Las Escrituras nos cuentan que Bartolomé predicó el Evangelio en muchos lugares, pero la tradición sostiene que su misión más significativa ocurrió en la India y Armenia, donde encontró una tierra dispuesta a escuchar su mensaje. Fue en Armenia donde su vida sufrió el sacrificio final. Según la tradición, Bartolomé fue arrestado, torturado y finalmente desollado vivo. Este hecho, tan impactante y desgarrador, da cuenta de la naturaleza de su entrega total. Su muerte fue el último testimonio de la pasión y el sacrificio por Cristo. La imagen de un hombre que, en su último aliento, continuaba predicando el mensaje de amor, fe y salvación, marca un antes y un después en la historia del cristianismo primitivo. En el arte, a menudo se le representa con un cuchillo, como símbolo de su martirio. La brutalidad de su muerte no es un final triste, sino el último acto de valentía de un hombre que vivió conforme al ejemplo de su maestro. A través de su sacrificio, Bartolomé dejó una huella imborrable, no solo en los pueblos que evangelizó, sino en todos aquellos que escucharon su historia. Su vida y martirio son un recordatorio de que el camino cristiano no es fácil, pero es el más noble y trascendental. Es en este contexto que Bartolomé nos deja lecciones poderosas. La lección de la entrega total, de la valentía para seguir a Jesús sin importar el costo. La lección de la fe inquebrantable, que no se detiene ante las dificultades ni ante el sufrimiento. Bartolomé nos invita a vivir una vida de fidelidad y a mantener nuestra mirada fija en Cristo, el cual es el único que puede darnos la fortaleza para enfrentar nuestras pruebas. A medida que Bartolomé continuó su misión de predicar, su nombre se convirtió en sinónimo de sacrificio y valentía. Las historias de su valentía comenzaron a extenderse más allá de los confines de las tierras que visitaba. De hecho, se cuenta que el mismo Jesús lo había reconocido de manera especial al llamarlo un verdadero israelita, Juan 1:47. Esta frase se convirtió en un distintivo en la vida de Bartolomé, un hombre genuino, puro de corazón y firme en su fe. Pero el secreto que pocos conocen, y lo que lo distingue de los demás apóstoles, es su profunda conexión con Cristo, que iba más allá de lo físico. Mientras que muchos de los discípulos se maravillaron por los milagros y las enseñanzas de Jesús, Bartolomé parecía ver algo más en él, algo que no todos podían ver. La conversación entre Natanael y Jesús en Juan 1:48-51 revela una visión espiritual más profunda que las palabras ordinarias. Jesús le dice a Bartolomé, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Este enigmático momento muestra que, más que cualquier otra cosa, Bartolomé tenía una relación especial con Jesús basada en la intimidad y la revelación divina. La importancia de este episodio radica en que Bartolomé no solo era testigo de los milagros externos, sino que vivió una conexión directa con Jesús a través de visiones y revelaciones espirituales. Para él, el seguimiento de Cristo no era solo un acto externo de obediencia, sino una experiencia profunda y transformadora. Esta profundidad en su relación con Jesús le permitió tener la valentía para tomar decisiones difíciles y predicar el Evangelio con una pasión y entrega que fue más allá de lo que muchos otros discípulos pudieron alcanzar.
Con el tiempo, su evangelización llevó a Bartolomé a lugares remotos, donde las vidas de muchas personas fueron transformadas por su testimonio. Armenia, India y otras regiones fueron los campos en los que sembró la semilla del cristianismo. A medida que pasaban los años, la historia de su sacrificio se volvió aún más épica. La tradición sostiene que Bartolomé fue arrestado, torturado y finalmente desollado vivo, un castigo terrible reservado solo para los más valientes, aquellos que se niegan a negar su fe. Lo verdaderamente impactante en la vida de Bartolomé es la actitud con la que enfrentó su martirio. No se trataba de una muerte por casualidad, ni de un sacrificio insignificante. El martirio de Bartolomé no fue el final de su vida, sino el último acto de entrega en una vida marcada por la obediencia y el amor a Cristo. La tradición cristiana lo presenta como un ejemplo eterno de fidelidad a Dios hasta el último aliento. Su vida no fue solo un acto de fe, sino también de enseñanza a todos los creyentes que, incluso cuando las pruebas sean extremas, la gracia de Dios está presente para darnos fortaleza. Bartolomé, o Natanael, vivió y murió por una causa más grande que él mismo. Su historia no solo se celebra en las iglesias, sino que es un recordatorio de que ser discípulo de Cristo exige una entrega total, sin reservas. La verdadera fe en Cristo no solo está en los momentos de calma y abundancia, sino también en los tiempos de dificultad y dolor. Su martirio es testimonio de cómo, incluso en la oscuridad, la luz de Cristo puede brillar con fuerza. La vida de Bartolomé no solo es una historia de sacrificio, sino también un ejemplo de cómo el Evangelio se expandió a través del dolor y la perseverancia. Su travesía no fue fácil ni libre de adversidades, pero cada paso de su camino estuvo marcado por una fe inquebrantable. En sus últimos días, cuando fue apresado en Armenia y sometido a las torturas más crueles, Bartolomé nunca vaciló en su fe. Incluso cuando lo desollaron vivo, su testimonio permaneció firme. Se decía que su último aliento fue una oración por la salvación de aquellos que lo habían condenado. El martirio de Bartolomé no solo fue una tragedia personal, sino un evento que cimentó su legado en la historia cristiana. Lo que es aún más impresionante es cómo su muerte pasó a ser vista no como un final, sino como un glorioso testimonio de la fe que permaneció en su corazón hasta su último suspiro. En la tradición cristiana, su muerte es interpretada como un sacrificio que refleja el sacrificio de Cristo, quien también entregó su vida por amor a la humanidad. Este tipo de sacrificio es el verdadero legado de Bartolomé. No solo predicó el Evangelio, sino que vivió según sus enseñanzas, hasta el punto de que su vida se convirtió en un modelo a seguir para todos los creyentes que vinieron después de él. La conexión que Bartolomé tuvo con Jesús, su Maestro y Salvador, lo capacitó para hacer frente a cualquier dolor con una paz sobrenatural. Esta paz, nacida de una relación íntima con el Cristo resucitado, es algo que todos los cristianos pueden aprender a cultivar en sus propias vidas. La lección que Bartolomé dejó a la Iglesia no es solo que debe predicar el Evangelio, sino que también debe estar dispuesta a pagar el precio de esa predicación. A medida que el tiempo ha pasado, las historias de los apóstoles se han convertido en leyendas, pero el sacrificio de Bartolomé sigue siendo un ejemplo vívido de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. En cada rincón del mundo, su vida sigue siendo un recordatorio de la llamada a una vida de entrega, no solo en los momentos de gloria, sino también en aquellos de prueba. La relación de Bartolomé con Jesús fue más que un simple vínculo entre maestro y discípulo. Fue una relación de revelación espiritual, de conocimiento profundo, y de obediencia radical. Cada conversación que tuvo con Jesús fue una oportunidad para aprender más sobre el corazón de Dios, y cada milagro que presenció lo acercó más a esa verdad inquebrantable que él predicaba, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El hecho de que Bartolomé fuera un verdadero israelita como lo llamó Jesús, Juan 1:47, nos habla de la pureza de su corazón. Jesús vio en él una sinceridad rara, un hombre cuya fe no estaba basada en el que dirán, sino en lo que él realmente creía. Este tipo de fe, sincera y sin reservas,
es lo que hoy necesitamos más que nunca. Y si bien hoy muchos pueden seguir el ejemplo de Bartolomé, pocos lo hacen con la misma intensidad y dedicación. La influencia de Bartolomé en la expansión del cristianismo fue mucho más amplia de lo que se imagina. Su labor misionera no solo llevó el mensaje de Cristo a tierras lejanas, sino que también puso en marcha un cambio radical en la forma en que los cristianos entendían su misión en el mundo. Bartolomé predicó en lugares donde el Evangelio nunca había llegado, desafiando los límites de la persecución y el peligro. En India y Armenia, fue testigo de la transformación de comunidades enteras que, al escuchar las buenas nuevas, decidieron seguir a Cristo. A través de su predicación en tierras no conocidas, Bartolomé ayudó a cimentar los primeros cimientos de las iglesias orientales. En cada uno de esos lugares, los nombres de las personas a las que tocó con su mensaje fueron tan innumerables como las estrellas en el cielo. La iglesia naciente, aunque perseguida y sin recursos, comenzó a florecer debido al ardor de apóstoles como él. Sin embargo, lo que verdaderamente marca la vida de Bartolomé es su capacidad para mantenerse firme, aun cuando todo parecía perderse. En medio de las amenazas y la violencia, no solo se mantuvo fiel al llamado de Cristo, sino que, más allá de su martirio, dejó una marca indeleble en la iglesia. Aquellos que lo conocieron, incluso después de su muerte, compartieron relatos sobre su valentía y la serenidad con la que enfrentó su destino. El sacrificio de Bartolomé, desollado vivo por su fe, se convirtió en un símbolo de lo que significa vivir por Cristo y morir por Él. Pero el verdadero secreto de Bartolomé no está solo en su martirio, sino en su vida previa, en su capacidad para amparar la verdad con valentía, en su forma de ver a Jesús no solo como un líder, sino como su Salvador personal. Su fe nunca vaciló, ni siquiera ante la muerte, y ese es el legado más grande que dejó. Hoy, Bartolomé sigue siendo un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten perseguidos, que se sienten impotentes ante las pruebas de la vida. Su historia nos recuerda que, aunque el dolor y el sufrimiento son inevitables, la recompensa por seguir a Cristo es mucho mayor. Bartolomé no murió en vano. Su martirio encendió una chispa que todavía arde hoy en los corazones de los creyentes de todo el mundo. Así que, la próxima vez que enfrentes dificultades, recuerda a Bartolomé. Piensa en la fe inquebrantable con la que siguió a Jesús hasta el último suspiro. Recuerda que ser cristiano no es solo vivir una vida de bendiciones, sino también de sacrificio. Y en cada sacrificio, hay una gloria eterna que nos espera, tal como Bartolomé la encontró al final de su viaje terrenal. Y así, llegamos al momento final de esta travesía épica, donde el velo se ha corrido para revelar el verdadero rostro de Bartolomé, el apóstol olvidado que caminó con Jesús, que fue testigo de su gloria, que sostuvo la fe cuando todo parecía desmoronarse, y que murió de forma brutal, no con temor, sino con dignidad celestial. Su martirio no fue una derrota. Fue una coronación. Cuando los verdugos levantaron el cuchillo, Bartolomé no imploró piedad. Al contrario, cuentan las tradiciones más antiguas que oró por sus asesinos, al igual que su maestro lo hizo en la cruz. En su piel arrancada no se leía desesperación, sino un testimonio silencioso de fidelidad. Murió como vivió, entregado totalmente a la verdad. En Armenia, donde ocurrió su martirio, el pueblo no lo olvidó. Su nombre sigue resonando en la historia de una iglesia que, a pesar de siglos de persecución, sigue en pie. Su legado se convirtió en piedra angular de comunidades enteras que se edificaron sobre la sangre de los mártires. Incluso hoy, en iconografía sagrada, lo vemos representado con un cuchillo en la mano y, en ocasiones, cargando su propia piel, no como símbolo de horror, sino como un grito eterno de victoria. Porque el secreto de Bartolomé no está solamente en su muerte,
sino en cómo vivió, en cómo reconoció al Mesías cuando otros aún dudaban, en cómo predicó sin esperar aplausos, en cómo convirtió el sufrimiento en semilla de vida eterna. Su existencia es un llamado para ti, para mí, para todos los que seguimos caminando en este mundo hostil, fe radical, entrega total, amor sin medida. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que tú, hoy, puedes vivir con la misma pasión. No necesitas ser apóstol para transformar el mundo. Solo necesitas creer con la pureza con la que Natanael lo hizo cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa confesión sencilla, pero cargada de convicción, es más poderosa que cualquier espada. Es la llave del reino. Es el legado de Bartolomé. Ahora, si esta historia ha tocado tu alma, si ha encendido algo en tu interior, te invito a que lo compartas. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo estas historias que la Biblia menciona, pero que muy pocos se atreven a contar. En este canal exploramos los misterios, los secretos y las verdades más profundas del texto sagrado, porque sabemos que cada personaje tiene una enseñanza eterna para nuestra vida diaria. Déjanos en los comentarios si conocías la historia de Bartolomé, si sabías que también era llamado Natanael, o si esta narrativa cambió tu forma de ver a los apóstoles. Queremos leerte, queremos crecer contigo en esta comunidad de fe, verdad y transformación. Y como reflexión final, recuerda esto. Los hombres olvidan los nombres, pero el cielo jamás olvida a los fieles. Aquel que vive para Cristo, nunca muere en vano. Que la paz de Dios te abrace hoy, y que, como Bartolomé, tu vida sea una llama que no se apaga jamás.